6 de la tarde, porque se me olvidó decir la hora en la clase anterior, es el jueves a las 6 de la tarde. Entonces, esa sería y estaríamos empezando. Miren, sin más preámbulo, vamos a empezar el tiempo porque les cuento que hablando en esta semana con el licenciado Osman Sandoval, pues hemos ya visto que vamos un poquito atrasados. Una compañera en un mensaje el último día de clases, pues presentó su molestia de que iba muy, muy rápido, pero compañeros, al contrario, nosotros creemos que hemos sido un poco, sabemos que ahí hemos sido tal vez un poco rápido, pero no podemos ir más lentos, al contrario, debemos apresurar un poco más el paso porque ustedes que han visto el programa pueden ver que este programa está muy cargado. De hecho, comentarles que en algunas facultades de otras universidades este curso se da en es Derecho Procesal Civil se da en 3 semestres. Acá nosotros solo en 2 semestres y si ustedes ven el programa está muy cargado, pero vamos a tratar de ir apresurando un poco, pero eso no quiere decir que debe bajar el nivel de comprendimiento que se dé. Entonces, bueno, Carolina dice que más despacio porque se encontraban. Gracias Carolina por la aclaración. Sí, ella manifiesta ahí en el mensaje que es por el tema del internet. Vaya, pero comentarles que vamos a tratar de ir avanzando porque si ustedes se dan cuenta, estaríamos terminando ya la unidad 1 y 2 el día de hoy y como les decía, sin más preámbulo, hasta el día de hoy sería el último tema del examen, toda vez de que ya no hay clases el día lunes. Para continuar con el tema, porque no se concluyó, yo doy la palabra a Lick Osman Sandoval para que él nos pueda ir impartiendo la clase. Muy buenas noches, Lick Osman. Buena tarde, Lick Osman. Gusto saludarle. ¿Qué tal, licenciado? Mucho gusto de saludarlo. Muy buena tarde y muy buena tarde a todos los compañeros. Pues nuevamente es un gusto para mí poder estar el día de hoy acá compartiendo con ustedes. Y pues como lo indicaba el licenciado, ¿verdad? Pues tal vez yo trato de hablar lo más rápido posible o ir avanzando lo más rápido posible con el afán de poder terminar todos los temas que se tienen planeados para el día de clase. De hecho, en la clase anterior no fue posible terminar, nos faltó el último tema. Sin embargo, si en algún momento hay algo que ustedes quieren que yo repita o que yo aclare o que nuevamente lo vuelva a decir, pues con mucho gusto, ¿verdad? Y sin ningún inconveniente. Entonces, voy a compartir pantalla para terminar con lo de la semana, lo del día lunes. Muy bien, entonces el día lunes hablamos sobre el proceso civil. En esa clase del proceso civil del día lunes hablamos sobre las diferentes definiciones que la Real Academia Española en el diccionario nos da. También hablamos sobre la definición que nos da el licenciado Mario Gordillo, así como Eduardo Couture, y la definición de Guillermo Cabanelas. Sobre esta definición dijimos que podíamos decirlo, no les estoy diciendo que es la definición que ustedes se tienen que aprender de memoria, pero es una forma sencilla de explicar de forma completa lo que es un proceso. Entonces, si ustedes gustan, la pueden tomar para ustedes o bien ustedes mismos crear su propia definición, porque si uno aprende las cosas de memoria, después con una palabra que a uno se le olvida todo. Entonces, es mejor formar nuestras propias definiciones. Sin embargo, esta definición de que el proceso es una serie de etapas progresivas, ordenadas y concatenadas que persiguen la resolución de un conflicto, yo desde mi punto de vista es la que yo uso y considero que es la más práctica para poder utilizar. Y respecto o en específico en cuanto al proceso civil, pues se mencionó que es una serie de etapas progresivas, ordenadas y concatenadas que se tramitan por la jurisdicción ordinaria y que persiguen la resolución de conflictos que atañen primordialmente al derecho civil. Entonces, en esta definición ya incluimos cuál es la vía por la cual se tramitan estos asuntos, que es por la jurisdicción ordinaria, y añadimos que va a resolver conflictos que pertenecen al ámbito del derecho privado. Hablamos que el fin del proceso en general es la solución de un conflicto. Sin embargo, este fin
tiene dos naturalezas, una naturaleza privada y una naturaleza pública. En cuanto a la naturaleza privada, podemos decir que para efectos del demandante, lo que busca es la satisfacción de una pretensión. Y para el demandado, lo que busca es garantizar que sus derechos se respeten durante la tramitación del proceso. A esto le podemos llamar tutela judicial, ¿verdad? En donde ambos derechos, tanto del demandado como el demandante, se respetan. Y la naturaleza pública de este fin del proceso es que a través de la solución de conflictos de carácter privado se va a alcanzar la paz social, lo cual viene a contribuir al bien común, que es el fin primordial de un Estado. Mencionamos cuáles son las diferentes corrientes o teorías que existen sobre la naturaleza jurídica del proceso. Dijimos que todas estas teorías, ninguna es totalmente aceptada, sino que todas tienen tienen personas que la apoyan, pero también tienen personas que las atacan o que no están de acuerdo con ellas. Por eso es que no hay un consenso en cuanto a establecer cuál es la verdadera naturaleza jurídica del proceso. Y actualmente lo más aceptado es una teoría ecléctica, la cual va a reunir distintos conceptos o distintas principios de cada uno de estas teorías. Sin embargo, solo a manera de mencionarlo, dijimos que una de las teorías es considerar que el proceso es un contrato. También dijimos que en otra teoría se considera que el proceso no es un contrato, sino un cuasi contrato, porque el consentimiento, la voluntad de las partes no es enteramente libre. Otra teoría se le denomina que el proceso es una relación jurídica. También se considera que el proceso es una situación jurídica. Y por último, que el proceso es una institución, o sea, es una figura, es una abstracción creada por el derecho. Y mencionamos que no debemos de confundir una institución como el Registro General de la Propiedad como una institución como, por ejemplo, el proceso o el matrimonio, que son figuras, que son abstracciones creadas por la ley, ¿verdad? Mencionamos las diferentes clases de proceso, que los procesos pueden ser por su contenido, por su función, por su estructura o por la subordinación. Por su contenido, pueden ser atendiendo a la materia del derecho objeto del litigio. Esto significa que pueden ser procesos civiles, penales, laborales, dependiendo el área o la rama del derecho. Por la afectación del patrimonio, pueden ser de carácter individual, por ejemplo, las ejecuciones, un juicio ejecutivo o una ejecución en la vía de apremio en la cual se va a afectar el patrimonio únicamente de una persona, o pueden ser de carácter colectivo, por ejemplo, la quiebra o la insolvencia, en la cual no es el patrimonio de una sola persona el que se ve afectado, sino que el de varios. Por su función, mencionamos que las providencias o medidas cautelares son aquellas que buscan asegurar la resulta de un proceso. Si estas medidas se solicitan al momento de presentar la demanda, son llamadas medidas o providencias cautelares. Sin embargo, si estas medidas o providencias son solicitadas a un órgano jurisdiccional previo a iniciar un proceso, entonces se le llama proceso cautelar. También están los procesos de conocimiento, que son los que buscan declarar un derecho. Por ejemplo, bueno, ahorita les digo para terminar esto. Y los de ejecución, que son aquellos que buscan hacer cumplir un derecho que ya está establecido. Entonces, por ejemplo, en un proceso de alimentos, una señora quiere demandar al esposo para alimentos, viene y dice, bueno, lo voy a demandar, pero previo a demandarlo, por ejemplo, voy a pedir el arraigo. No lo ha demandado, pero ya pide el arraigo. Entonces, ese es un proceso cautelar. Inicia el proceso, un juicio de alimentos en la vía oral. Ese sería un proceso de conocimiento, porque el juez va a decir, tiene razón, le asiste el derecho de tener alimentos. Pero el señor, pasan los meses, no paga la pensión alimenticia, entonces la señora le tiene que iniciar un juicio de ejecución para cobrar esas pensiones alimenticias que el señor no cumplió, ¿sí? Por su estructura, los procesos pueden ser contenciosos o voluntarios. Son voluntarios cuando ambas partes se ponen de acuerdo
de llevar el proceso y de la solución que le quieren dar al proceso. En este caso, el ejemplo más práctico sería el divorcio. El divorcio puede darse por causa determinada o un divorcio por mutuo consentimiento. Es decir, los dos esposos hablan y dicen, mira, divorciémonos. Ambos dicen, estoy de acuerdo que nos divorciemos, y ambos dicen, yo estoy de acuerdo que nos divorciamos. Perdón, solo veo aquí una. Gracias, Licosman. Solamente Melissa había preguntado la diferencia entre proceso cautelar y Bien. medidas cautelares, pero ya lo resolvió usted ahí. Muy Esa bien, era la duda. excelente, gracias. Entonces decía, en un proceso voluntario, por ejemplo, en el divorcio voluntario, ambas partes, tanto el esposo como la esposa, están de acuerdo en divorciarse y presentan un divorcio por mutuo consentimiento. En cambio, en un proceso contencioso, si hay una disputa, digamos, si hay un conflicto, alguien de los dos o el demandado, en este caso, no está de acuerdo con las pretensiones del actor, y por lo tanto sí es necesario llevar un proceso contencioso, porque hay litigio, si hay una litis. Y por la subordinación pueden ser los procesos principales, son los procesos principales y los procesos incidentales o accesorios. En este caso, por ejemplo, en un proceso ordinario de, ¿qué les puedo decir yo? No sé, pero un proceso ordinario de reivindicación de la propiedad, se me viene a la mente. Se pueden presentar, ese sería el proceso principal, pero dentro del proceso principal se pueden presentar excepciones, y esas excepciones previas se van a tramitar por la vía de los incidentes, o sea, en la vía incidental. Por lo tanto, el proceso principal es el juicio ordinario, pero dentro de ese juicio ordinario se van a llevar o se van a tramitar los incidentes. Entonces, por eso tenemos procesos principales y procesos accesorios o incidentales. ¿Ok? Las fases del proceso, tenemos la iniciación, que incluye la demanda y la contestación a esa demanda. El desarrollo, que es el diligenciamiento de las pruebas, y la conclusión, que consiste en los alegatos que se dan en el día de la vista en un juicio ordinario, y la sentencia que debe dictar el juez. Y este tema fue el que ya no hablamos el otro día, que es las instancias de un proceso. De conformidad con nuestra ley, con nuestra normativa, en todo proceso en Guatemala únicamente existen dos instancias. Es decir, valga la redundancia, la primera instancia y la segunda instancia. Cuando un juez o el juez que conoce en primera instancia también se le denomina juez de primer grado. O hay quienes les gusta utilizar el latín, que se le dice juez ad quo, así como dice la presentación. El juez ad quo es el juez de primera instancia o el juez que conoce en primer grado. Cuando decimos juez de primera instancia, no significa que necesariamente va a ser un juez de primera instancia, porque es un juez, porque si es un caso de menor cuantía y quien lo conoce es un juez de paz, entonces el juez de paz sería la primera instancia y el juez de primera instancia sería la segunda instancia. Pero en un proceso de mayor cuantía, la primera instancia es el juez de primera instancia, valga la redundancia, así es su nombre, y la segunda instancia sería una sala de la Corte de Apelaciones del ramo civil. A este juez de segunda instancia o este juez de segundo grado o a este juez de alzada, como también se le denomina, en latín se le denomina juez ad quem. Entonces tenemos el juez ad quo, que fue el que conoció en primera instancia, y el juez ad quem, que es el que conoce en segunda instancia. ¿Sí? No sé si hay alguna duda. Igual, si ustedes me dicen, mire, lo anterior sí lo dije rapidito porque ya lo habíamos hablado, solo quería llegar a este punto. Pero en cualquier momento, repito, si ustedes consideran que estoy hablando o que voy muy rápido, ustedes me dicen y yo con mucho gusto me retrotraigo. ¿Ok? Entonces, la apelación, para poder
pasar de primera a segunda instancia es a través de la apelación. De conformidad con el programa de estudios, hay una unidad dentro del programa en el cual ustedes van a hablar sobre las impugnaciones. Entonces, no me voy a detener mucho en este tema, solo de manera general lo digo. Una impugnación son aquellos medios de defensa que tienen las partes cuando no están de acuerdo con una resolución o con un acto del tribunal, del juez. Entonces, las impugnaciones doctrinariamente hay de dos clases. Están los remedios procesales y los recursos procesales. Los remedios procesales son aquellos que se interponen ante el mismo juez que dictó la resolución, y ese mismo juez que dictó la resolución, ese mismo juez va a resolver la impugnación. En este caso serían los remedios procesales. Que si nos vamos nosotros, si ustedes quieren y tienen su código procesal civil y mercantil, vámonos al libro quinto, artículo 500, perdón, al libro sexto, artículo 596, artículo 596, libro sexto del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Alguien me puede decir cuál es el nombre del libro sexto? Lic, perdone. Sí, adelante. Impugnación de resoluciones judiciales. Exacto, ese es el nombre del libro sexto, impugnación de resoluciones judiciales. Y dentro de estas impugnaciones, dentro de este libro ya nos divide por títulos. El título 1 se llama aclaración y ampliación. Y el título 2, revocatoria y reposición. Es decir, artículo 596 al artículo 601. Del artículo 596 al 601 tenemos remedios procesales, porque si los leemos, nos damos cuenta que nos dice en qué casos. Por eso les decía, no voy a detenerme mucho a hablar sobre esto, porque ya más adelante ustedes van a ver cada uno de estas impugnaciones, de estos remedios, pero ustedes van a poder ver en qué casos procede cada impugnación y que se presentan ante el mismo juez y que es el mismo juez el que va a resolver. Ahora bien, si nos vamos al artículo 602, título 3, ahí, adelante, Sergio Giovanni. Gracias, licenciado. Buenas tardes. O sea que podríamos, para tener claro, del 596 al 601 son los remedios procesales. Sí, ahí hay remedios procesales, exactamente. Muchísimas gracias. Ok, ahora, la nulidad que está más adelante en el 613, ese también es una impugnación y ese también lo conoce y lo resuelve el mismo juez que conoció, solo que ese está más adelante. Yo ahorita me quería solo para que encontráramos la diferencia entre remedio y recurso. Les mencioné del 596 al 601 hay remedios. La nulidad también es un remedio porque lo conoce y lo resuelve el mismo juez, pero la nulidad está más adelante. Ahora, la apelación que la encontramos a partir del artículo 602 al artículo 600 hasta el artículo 610 tenemos la apelación. Entonces, el medio para pasar de la primera a la segunda instancia es a través de la interposición de un recurso de apelación. Entonces, cuando hablemos de recurso, estamos hablando de la apelación, ¿sí? También puede ser un ocurso de hecho, el ocurso de hecho también es un recurso, y la casación, que ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, también es un recurso, pero ahorita vamos a ver algo particular con la casación. Entonces, en la apelación, no sé si alguien me pudiera hacer favor. Vamos a ver. El artículo
605, artículo 605. ¿Alguien puede leer el artículo 605? Adelante. Elevación de los autos. Al admitir la apelación, el juez, previa notificación a las partes, enviará los autos originales al superior con hoja de remisión. Gracias. Entonces, como nos damos cuenta, el recurso de apelación se interpone ante el juez que dictó la resolución que vamos a impugnar o la resolución que vamos a apelar. El juez de primera instancia, al aceptar, al aceptar el recurso, notifica a las partes y tiene que elevar, por eso se le conoce como juez de alzada al juez de segunda instancia, tiene que elevar los autos para que un tribunal en segunda instancia sea el que conozca de la apelación. Por eso es que es la segunda instancia. Entonces, pero como ya les dije y lo repito nuevamente, tenemos que tener cuidado porque a veces el juez de paz conoce en primera instancia y el juez de primera instancia conoce en segunda instancia. Ejemplo de esto es un proceso de menor cuantía. Los procesos de menor cuantía los conoce el juez de paz. Si se dicta una sentencia en un juicio de menor cuantía y yo apelo esa sentencia, los autos van a ser elevados a segunda instancia, que en este caso sería un juez de primera instancia. En caso contrario, si estamos en un juicio de mayor cuantía, quien va a conocer el proceso es un juez de primera instancia. Si yo interpongo una apelación en contra de la sentencia que dictó el juez de primera instancia, él va a elevar los autos a una sala de apelaciones del ramo civil, porque la sala de apelaciones se convertiría entonces en mi segunda instancia. ¿Estamos claros con esto? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda entre remedio y recurso y entre quién conoce y quién es el juez ad quo y el juez ad quem? ¿No? Bueno, ahora, si en Guatemala, bueno, entonces, todos conocemos la estructura de la Corte Suprema del organismo judicial y de la Corte. Adelante, Oscar. Buenas tardes, licenciado. Perdón, fíjese que yo sí me quedé un poco atrasado con lo último que estaba explicando. O sea que me podría volver a repetir, por favor. Específicamente, ¿cómo con qué? Para no repetirlo todo. Es que le entendí de que el juzgado, bueno, el juez de primera instancia pasa como a una corte, pero ya sería una segunda instancia. Pero de ahí me quedé, o sea, ya no lo entendí más. Ok, miren. En Guatemala todo proceso únicamente tiene dos instancias, la primera instancia y la segunda instancia, ¿sí? Si estamos en un proceso de menor cuantía, ¿quién conoce los procesos de menor cuantía? Un juzgado de paz. Este juzgado de paz que conoció el proceso de menor cuantía sería la primera instancia. Si se interpone un recurso de apelación en contra de esa resolución del juez de paz, el superior jerárquico es quien va a conocer de la apelación. En este caso, el superior jerárquico de un juez de paz es el juez de primera instancia. Entonces, en este caso de un juicio de menor cuantía, el juez de primera instancia va a conocer la apelación, es decir, el juez de primera instancia va a conocer en segunda instancia. Ahora bien, si estamos en un proceso de mayor cuantía, el que va a conocer el proceso en general va a ser el juzgado de primera instancia. Si se interpone un recurso de apelación en contra de la sentencia dictada por el juez de primera instancia, quien va a conocer de esa apelación es el superior jerárquico del juzgado de primera instancia. En este caso, el superior jerárquico sería la sala de la Corte de Apelaciones, o sea, una sala de apelaciones del ramo civil. Entonces, en un juicio de mayor cuantía, el juzgado de primera instancia conoció en primera instancia
y en segunda instancia, es decir, el recurso de apelación lo va a conocer la sala de apelaciones. No sé si a lo mejor ahí le aclaré lo que tenía duda a Oscar. Sí, sí, licenciado, perfecto, muchísimas gracias. Excelente. Ahora, les mencionaba, adelante Génesis. Licenciado, con una pregunta. La diferencia entre el remedio procesal y el recurso procesal es que el primero lo conoce el mismo juez. Se presenta ante el mismo juez y él mismo lo va a resolver. El recurso de apelación no. En el recurso lo resuelve la segunda instancia. Ah, bueno, gracias. A la orden. Ok, entonces les decía, la estructura de la Corte Suprema de Justicia. Hasta arriba tenemos a la Corte Suprema de Justicia que se divide en 3 cámaras: Cámara Civil, Cámara Penal y Cámara de Amparos y Antejuicio. Inmediatamente abajo de ellos tenemos a la Sala de la Corte de Apelaciones. Después tenemos a los juzgados de primera instancia y hasta abajo tenemos a los juzgados de paz o juzgados menores. ¿Sí? Esa es la estructura, digamos, de la Corte Suprema de Justicia. Perdone, ¿alguien me puede- licenciado, Adelante, ¿lo adelante. podría repetir? Disculpe. Claro. Hasta arriba, en la estructura organizacional de la Corte Suprema de Justicia, tenemos a la Corte Suprema de Justicia conformada por 13 magistrados, y estos 13 magistrados, sí, claro, lo vamos a compartir, no tenga pena, compañero, perdón. Entonces, estos 13 magistrados se dividen en tres cámaras: Cámara Penal, Cámara Civil y Cámara de Amparos y Antejuicios. Esa es la Corte Suprema de Justicia. Abajo de la Corte Suprema de Justicia tenemos a las salas de las Cortes de Apelaciones. Aquí tenemos las las salas de apelaciones, las salas penales, las salas civiles, salas laborales, salas de familia, salas de lo contencioso administrativo. Tenemos a las diferentes salas, incluso hay salas de niñez. Y abajo de las salas, entonces tenemos a la Corte Suprema de Justicia hasta arriba, abajo tenemos a las salas de apelaciones, después abajo de las salas tenemos a la Corte, a los juzgados de primera instancia, perdón, y hasta abajo tenemos a los jueces de paz o jueces menores. O en forma inversa, hasta abajo, dentro de la estructura del organismo judicial, tenemos jueces de paz, arriba tenemos a jueces de primera instancia, arriba de los jueces de primera instancia tenemos a las salas de apelaciones, y arriba de las salas de apelaciones tenemos a la Corte Suprema de Justicia, que esta Corte Suprema de Justicia se va a dividir en 3 salas, en 3 cámaras, perdón: Cámara Penal, Cámara Civil y Cámara de Amparos y Antejuicios. A nosotros lo que nos interesa para esto es la Cámara Civil, ¿sí? Entonces, vamos a la casación, así rapidito, porque esto es solo porque ya dijimos que solo son dos instancias las que hay en Guatemala, pero entonces, ¿qué pasa con la casación y qué pasa con el amparo? Porque, ¿quién conoce el amparo? ¿Alguien me puede decir quién conoce del amparo? Ustedes ya llevaron constitucional y procesal constitucional. ¿Quién es el competente para conocer de un amparo? ¿Son los jueces de primera instancia, licenciado? ¿Perdón? ¿Los jueces de primera instancia? La Cámara de Amparos, depende, Cristian. Es que esta era la trampa. Hay un acuerdo. ¿De Corte de Constitucionalidad, licenciado? Depende en contra de quién se presente el amparo. Hay un auto acordado de la Corte de Constitucionalidad que establece la competencia de quién va a conocer el amparo, dependiendo en contra de quién se presente el amparo. ¿Sí? Pero ahorita llego ahí. Alguien que me haga favor de leer el primer párrafo del artículo 619. $619. ¿Yo lo puedo leer? Por favor, usted solo encienda su micrófono y participe, por favor, compañero. Ok, legitimación. Los directa y principalmente interesados en un proceso o sus representantes legales tienen derecho de interponer recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Gracias, ahí dejémoslo. Entonces, si yo no estoy de acuerdo
con la resolución que se dictó por parte de la sala, yo puedo presentar una casación. Pero entonces ya sería una tercera instancia, ¿o qué está pasando aquí? Porque si yo llevo un juicio de mayor cuantía y el juez de primera instancia me dicta una sentencia y yo no estoy de acuerdo con esa sentencia, la apelo, interpongo mi apelación. Por favor, no digamos meto una apelación, porque eso es como lo oímos generalmente. Yo voy a meter una apelación, no, interpongo. Ese es el término correcto, interponer. Yo interpongo una apelación. Entonces, llevo mi juicio de mayor cuantía en el juzgado de primera instancia. El juez dicta sentencia. Yo, parte, no estoy de acuerdo con esa sentencia, presento una apelación y la va a conocer la sala de apelaciones del ramo civil. Entonces, el juzgado de primera instancia fue la primera instancia. Cuando yo interpongo mi apelación, va a pasar a la sala y la sala va a conocer de esa apelación y esa va a ser la segunda instancia. Sin embargo, si yo interpongo un recurso de casación, quien lo va a conocer es la Corte Suprema de Justicia. Entonces significaría o parecería que se está formando una tercera instancia, porque de primera instancia pasamos a la segunda instancia, que es la sala, y de la segunda instancia estamos pasando a la Corte Suprema de Justicia, que parecería que es una tercera instancia. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede con la casación? Que según resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, porque la ley no nos lo dice, no lo describe de esa forma, sino que esto es doctrina legal. ¿Saben ustedes lo que es la doctrina legal y la jurisprudencia? ¿No? Ok. La jurisprudencia son 5 fallos contestes dictados en el mismo sentido por la Corte Suprema de Justicia. A diferencia de la doctrina legal, que son 3 fallos contestes. No, la doctrina legal son 3 fallos contestes por parte de la Corte de Constitucionalidad. ¿Sí? Para la jurisprudencia son 5 casos. Doctrina legal son 3 casos o 3 resoluciones en el mismo sentido por parte de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, de conformidad con la doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad, es la casación solo es en segunda instancia de la sala. Giovanni, no sé si quiere explicar su pregunta. ¿Qué tal, licenciado, compañeros? Buenas noches. Es que me cuesta un poquito por la huella que tenemos donde estoy ahorita, pero la duda es la siguiente. ¿La casación solo se aplicaría cuando la segunda instancia es cuando no estamos de acuerdo a la resolución que dio la sala de apelaciones, o también podría ser cuando ese fue de primera instancia? Ok. Más o menos creo haberle entendido. En el artículo 620 nos dice contra qué resoluciones se puede interponer la casación. ¿Alguien puede leer el 620? Artículo 620, procedencia. El recurso de casación solo procede contra las sentencias o autos definitivos de segunda instancia, no consentidos expresamente por las partes que terminen los juicios ordinarios de mayor cuantía. La casación procede por motivos de fondo y de forma. Exacto. Entonces, la casación la puedo interponer contra las sentencias o autos de segunda instancia, o sea, en contra de resoluciones de la sala de apelaciones, pero la sala de apelaciones ya fue mi segunda instancia. Entonces, si yo presento una casación, se va a la Corte Suprema y ya la Corte entonces parecería que es una tercera instancia, pero la ley del organismo judicial dice que en Guatemala solo existen 2 instancias. Giovanni, no sé si tiene levantada su mano de hace un momento o quiere participar nuevamente. No, solo ahora hace un momento, ya con el artículo 620 entendí entonces que el recurso de casación solo aplicaría en segunda instancia cuando ya haya dado resolución la Corte de la Sala de Apelaciones.
Exacto. Entonces, si fuese un juicio de menor cuantía y pasa después a la segunda instancia con un juicio de, perdón, con un juez de primera instancia, no procedemos con casación. No, porque dice artículo 620, que terminen los juicios ordinarios de mayor cuantía. ¿Sí? Ahí está la cuestión. Pero yo lo que me quiero enfocar es que pareciera que hay una tercera instancia con el recurso de casación. Y esto pareciera que contradice lo que establece la ley del organismo judicial. Pero como les mencionaba, yo se los muestro, jóvenes. Ahorita ustedes, para los cursos y para sus clases, tienen que comprar de esos códigos que valen 15, 20 quetzales. Bueno, en mis tiempos eso valían, no sé si siguen valiendo eso, esos códigos, los normales, y que ustedes ahí en su código vayan subrayando, anotando. Sin embargo, les comento, exacto, doctrina en general es todo lo que se ha dicho en libros, textos y todo sobre un tema. La doctrina legal ya son las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, yo les mencionaba, hay un código, no, este no es el único, hay varios códigos, pero este es el que yo he usado y me gusta bastante. Es un código comentado y concordado que trae, por ejemplo, tiene aquí el artículo y abajo tiene notas. En este caso tiene, por ejemplo, resoluciones de la Corte Suprema, tiene anotaciones sobre las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, o tiene anotaciones sobre otros artículos que tienen relación con ese artículo. Entonces, ahorita a ustedes no les serviría mucho, pero o lo pueden tener como material de estudio, pero para sus clases tienen que usar el código normal. La cuestión está que yo se los quería mostrar porque les digo, acá hay una resolución de la Corte de Constitucionalidad en la que dice que la Corte Suprema de Justicia por parte de la Cámara Civil, se trata de un recurso, cuando está hablando del recurso de casación, se trata de un recurso extraordinario, naturaleza que resulta de la limitación de las resoluciones recurribles por esta vía, de los específicos motivos de impugnación taxativamente previstos por el legislador y del órgano que de él conoce con carácter exclusivo. Exacto, solo en contra de las resoluciones de la Corte. Entonces, en otra resolución, la Corte Constitucional nos vuelve a decir que la casación es un recurso extraordinario atendiendo a su naturaleza, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de recursos ordinarios, como lo son la aclaración, la nulidad, cuando hablamos de impugnaciones ordinarias, dentro de las impugnaciones ordinarias, encontramos revocatoria, reposición, apelación, nulidad. Son impugnaciones ordinarias. La casación, si bien es cierto, la conoce la Corte Suprema de Justicia, por ser un recurso extraordinario, no forma una tercera instancia, ¿verdad? Si bien sí lo conoce la Corte, sí es en contra de los autos y sentencias de la Sala de Apelaciones, que fue la que conoció en segunda instancia, pero con la casación no se forma una tercera instancia, ¿sí? Y con el amparo es exactamente lo mismo. En primer lugar, el amparo no es un recurso. El amparo es una garantía constitucional y podemos decir, presenté una acción de amparo o inicié un proceso de amparo, pero es pecado mortal decir recurso de amparo, porque el amparo no es un recurso. Si bien es cierto, si hay una resolución dictada que me afecta, que considero que está violando, limitando, tergiversando mis derechos, yo puedo interponer un amparo, ¿verdad? Porque no hay materia que no sea susceptible de amparo. Y esta, dependiendo quién dictó la resolución, yo puedo, porque por ejemplo, si en un juicio que yo les decía, el juez de primera instancia dictó resolución, yo presento apelación, lo conoce la sala. En contra de la sentencia de la sala, presento casación, lo conoce la Corte Suprema de Justicia. Y en contra de la resolución que resuelve la casación, yo no estoy de acuerdo porque considero que se están violando mis derechos, interpongo amparo. Porque recordemos que un principio del amparo es la definitividad, es decir, ya se tuvieron que haber agotado los recursos ordinarios. Entonces, si yo interpongo amparo en contra
de la Corte Suprema de Justicia, ahí sí lo va a conocer la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Si no es en contra de la Corte Suprema de Justicia, no lo conoce la Corte de Constitucionalidad. Por ejemplo, si presento amparo en contra de una sala, lo conoce la Corte Suprema de Justicia. Entonces, el amparo tampoco forma una tercera instancia, aunque lo conozca la Corte de Constitucionalidad, ni es tercera ni cuarta instancia, porque insisto, el amparo no es un recurso, el amparo es una garantía constitucional, o le podemos decir una acción de amparo, pero no es un recurso, ¿ok? Entonces, no sé si tienen alguna duda, y si no, con esto terminamos el tema de las instancias dentro del proceso. Sí, no sé si me podría repetirnos lo de la doctrina legal en la jurisprudencia, que usted dijo Claro. que son 5 fallos. La jurisprudencia son 5 fallos en el mismo sentido dictados por la Corte Suprema de Justicia. La doctrina legal son 3 fallos dictados, en el mismo sentido por la Corte de Constitucionalidad. Cuando ya se vuelve jurisprudencia o doctrina legal, es de observancia obligatoria por los jueces. ¿Sí? Incluso lo pueden hacer ver como, aunque solo sea una resolución, lo pueden decir, bueno, según la resolución de la Corte Suprema de Justicia, pero ahí sería optativo. Cuando ya hay doctrina legal, ya adquiere fuerza de ley, ya es de obligatoria observancia. ¿Ok? Ok, gracias. Bueno, entonces, el siguiente tema de hoy son los actos procesales. Les voy a pedir que por favor nos ubiquemos en el artículo 61, artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y alguien que me diga cuál es el nombre del título 4. Los actos procesales. Exacto. Entonces, aquí en este título vamos a encontrar lo del tema del día de hoy. Recursos. Tenemos remedios procesales y los recursos procesales. Ambos son medios de defensa que tienen las partes cuando no están de acuerdo con una resolución o un acto, en este caso como lo es la nulidad, del tribunal o del juez. ¿Sí? Son remedios porque se interponen y los conoce el mismo juez que dictó la resolución, y es recurso cuando quien va a conocer de esa impugnación es un superior. ¿Ok? Bueno, entonces los actos procesales los tenemos en el título 4 del libro primero de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, y a partir del artículo 61 tenemos los actos procesales. Veamos, bueno, les voy a hacer una pregunta y espero que me conteste cualquiera que ustedes quieran. Esta pregunta es de derecho, de introducción al derecho, y creo que lo volvieron a ver en Derecho Civil 1. ¿Alguien me puede decir la diferencia entre entre acto y hecho? ¿Qué es un acto y qué es un hecho? El acto tiene voluntad. ¿Tiene voluntad de quiénes? Intervención humana. Ok, ¿en los actos o en los hechos intervienen los humanos? Dígamelo completo la idea. En los actos intervienen los humanos y en los hechos las fuerzas naturales. Exacto, digamos que esa es la forma general y bastante aceptada que tenemos sobre los actos y hechos en general. ¿Alguien me puede decir qué son actos jurídicos y hechos jurídicos? Porque acto jurídico interviene el hombre. Hecho no interviene el hombre. Es producto de la naturaleza. Pero cuando ya le agregamos el término jurídico,
qué son los actos jurídicos y qué son los hechos jurídicos. Adelante. Un acto jurídico podría ser el manifiesto de la voluntad del ser humano de establecer este acto, por decir algún contrato, y un hecho jurídico también podría ser aquel que tiene consecuencias jurídicas, pero sin intención del humano de causarlas. Ok, está bien. ¿Alguien más que quiera opinar? Adelante, Areli. Que pues el hecho jurídico, aparte de que se producen por hechos naturales, es en donde no hay intención, pero propician los efectos jurídicos. Y pues en el acto jurídico, que es un suceso provocado por la intención humana, pero que producen los efectos jurídicos. Exacto, sí. Básicamente es eso. Lo único que tenemos que agregar es que produce efectos jurídicos o no produce efectos jurídicos. Pues dentro de los actos procesales también tenemos actos procesales y hechos procesales. Y aquí lo tenemos. Un acto procesal es aquel dominado por la voluntad jurídica idónea para crear, modificar, extinguir derechos procesales. Eso es lo que dice Couture sobre los actos procesales. Y los hechos procesales, según Mario Gordillo, nos dice que son acontecimientos que sin ser voluntarios proyectan sus efectos dentro del proceso. Entonces, como ya los tienen ustedes claro y ya lo mencionaron muy bien, ¿cuál es la diferencia entre los actos y los hechos? La intervención de la voluntad, ¿sí? La intervención de la voluntad. En los actos interviene la voluntad. En los hechos no interviene la voluntad, ¿sí? Pero ambos, tanto los actos procesales como los hechos procesales, van a tener efectos o consecuencias dentro de un proceso. Por ejemplo, alguien creo que había levantado la mano, no sé. ¿No? Ok. Entonces, repito, los actos procesales interviene la voluntad de la parte. En el hecho procesal no interviene su voluntad. ¿Sí? Pero ambos van a tener efectos y consecuencias dentro de un proceso. Por ejemplo, ya lo vamos a ver ahorita más adelante en la clasificación de los actos. Pero yo, si quiero, por ejemplo, si soy el demandado, si quiero, contesto la demanda. Si no quiero, no contesto la demanda. Entonces, el hecho de contestar o no contestar la demanda va a depender de mi voluntad. Y obviamente, si contesto la demanda, pues ya continúa el juicio, se abre a prueba y no hay problema. Si yo no contesto la demanda, el demandante o el actor puede solicitar la rebeldía y continuar con el juicio, ¿verdad? Ambas decisiones, ambas cosas que yo decida hacer va a tener efectos dentro del proceso. Si yo quiero, contesto la demanda. Si yo no quiero, no contesto la demanda. Si yo quiero, interpongo excepciones. Si yo no quiero, no interpongo excepciones, ¿verdad? Ahí va a intervenir mi voluntad. En cambio, en un hecho procesal, si yo soy el actor y yo muero, ese es un hecho. Y si yo como actor fallezco dentro del proceso, también van a haber efectos para el proceso. Con lo del COVID, por ejemplo, ese fue un hecho procesal. Hubieron hechos procesales. ¿Por qué? Porque se tuvieron que suspender las audiencias. Porque yo suponiendo, yo puedo decir, no puedo ir a esta audiencia, le voy a pedir al juez que la reprograme, tengo que tener una excusa válida, ¿verdad? Para pedir al juez. Entonces yo voluntariamente le voy a decir al juez, mire, a la audiencia señalada para tal día, por favor, reprográmela. Obviamente no se lo voy a decir con esas palabras, tengo que presentar un escrito y como corresponde. Pero ahí depende de mi voluntad. En cambio, cuando vino lo del COVID, recuerdan ustedes, se tuvieron que suspender audiencia, los juzgados cerraron, los plazos se interrumpieron, pero eso no dependía de la voluntad humana, no dependía de la voluntad de las partes, pero tuvo efectos dentro de los procesos. ¿Ok?
creo que esto está claro, ¿verdad? Si no, ustedes me dicen y lo volvemos a hablar. Ahora, ¿cómo se clasifican los actos procesales? Porque los hechos procesales, como ya lo dijimos, no dependen de la voluntad, pero sí tienen efectos, pero no nos interesa para el tema. El tema de aquí, y según el Código Procesal Civil y Mercantil, son los actos procesales. Entonces, dentro de los actos procesales, se dividen en tres. Del órgano jurisdiccional, o sea, los actos que realiza el órgano jurisdiccional, es decir, los actos que realizan los jueces, los auxiliares, los juzgados o los tribunales, como lo queramos decir. Están los actos procesales de las partes, es decir, aquellos que realiza el actor y el demandado. Y están los actos procesales de terceros, o sea, de otras personas que intervienen dentro del proceso, pero que no es el juez, que no es el actor, que no es el demandado, pero son otras personas que intervienen dentro del proceso. En este caso, el ejemplo más práctico serían los órganos de prueba. Entonces, vamos, si quieren, para ir en el orden que está en el Código Civil, tenemos los actos de las partes, es decir, los actos del actor y el demandado. Como ya lo mencioné hace un momento, un acto procesal del actor sería interponer la demanda. Presentar la demanda, perdón. Un acto procesal del demandado sería contestar la demanda o presentar excepciones, ofrecer la prueba. ¿Sí? Esos son actos procesales. Presentar los alegatos el día de la vista. Esos son actos que van a realizar tanto el actor como el demandado. Y estos actos de las partes lo que buscan es la satisfacción de una pretensión. Entonces, el actor en su demanda va a decir, miren, yo demando a Juanito porque quiero que me pague 10,000 quetzales que yo le presté hace un año. Esa es la pretensión que tiene el actor, que le paguen lo que él le prestó al otro. Obviamente, si nos vamos a lo técnico del Código Civil, no es prestar, ¿verdad? Pero para efectos de, entendámoslo como prestar. El demandado también tiene una pretensión. En este caso, el demandado puede decir, miren, no, yo ya le pagué. Y aquí puedo demostrar que yo ya pagué. Él también, entonces, va a querer que el juez no le ordene pagar lo que él ya pagó. Él también tiene una pretensión. Entonces, con estos actos de las partes, de tanto el actor como el demandado, lo que van a buscar es la obtención de la satisfacción de una pretensión. Repito, el actor en su demanda va a decir qué es lo que pretende. Y el demandado al momento de contestar la demanda también va a decir qué es lo que pretende. ¿Verdad? Y eso es lo que van a buscar estos actos, que se satisfagan sus pretensiones. En cuanto a los, y bueno, en el artículo 61, ya que estamos hablando de la demanda, encontramos cuáles son los requisitos de la demanda, ¿verdad? Artículo 62, otras solicitudes que se puedan presentar. Artículo 63, cuántas son las copias que se deben de presentar junto con los escritos. Bueno, cuando hablamos de actos procesales de tercero, hablamos de los órganos de prueba. ¿Alguien me puede decir o mencionar o darme un ejemplo de un órgano de prueba? ¿Un dictamen de expertos, Lick? ¿Quién sería el órgano de prueba? Un testigo. ¿Qué manda? El órgano de prueba sería el experto que va a realizar el dictamen. El medio de prueba sería el dictamen. Pero cuando hablamos de órgano de prueba, se refiere prueba perital. También, pero el ejemplo más claro pudiera ser los testigos. La persona que va a ir a rendir su declaración testimonial. El testigo, la persona que va a ir a declarar, él es el órgano de prueba. Lo que él dice ya es el medio de prueba, su declaración es el medio de prueba, pero él, la persona en sí, es el órgano de prueba.
Por ejemplo, si hablamos de prueba documental, lo que dice el documento, ese es el medio de prueba, pero en sí la hoja es el órgano de prueba, no sé, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de actos procesales de terceros, hablamos justamente de los expertos, de los peritos y de los testigos. Ellos no son parte dentro del proceso. Ellos no son ni el actor ni el demandado, pero sí van a intervenir dentro del proceso. Y lo que ellos hagan va a tener efectos dentro del proceso. Porque, por ejemplo, si se señaló audiencia para declaración de un testigo y el testigo por fuerza mayor no pudo presentarse, muy probablemente el juez va a señalar una nueva audiencia, ¿verdad? Entonces, el testigo no se presentó. O bien, lo que el testigo va a ir a declarar le va a servir al juez al momento de valorar la prueba para tomar una decisión y dictar la sentencia. Entonces, estos actos que realizan estos terceros que no son parte, porque no son ni el actor ni el demandado, también tienen efectos dentro del proceso. ¿Sí? Ahora, pero ya más adelante, cuando ya estemos viendo el juicio ordinario, ahí ya vamos a ver los medios probatorios y todo eso, y ahí va a quedar un poco más claro. Pero para efectos de hoy, lo que me interesa es los actos procesales del órgano jurisdiccional, es decir, aquellos que se realizan por parte del juzgado o del tribunal, y son los que realiza el juez y los auxiliares, ¿sí? En este caso tenemos que los actos procesales del órgano jurisdiccional se clasifican en tres: de decisión, de comunicación y de documentación. Está en la presentación, pero lo repito. Los actos procesales del órgano jurisdiccional se clasifican en tres: de decisión, de comunicación y de documentación. Hablemos de documentación, que es el más sencillo y que no me interesa tanto para efectos de la clase de hoy, que sería las actas que se realizan al momento de realizar una diligencia. Si se realiza una audiencia, se va a faccionar un acta. Si se le toma declaración a un testigo, se va a faccionar un acta. Si se hace una inspección ocular, se va a hacer un acta. Si se hace un reconocimiento judicial, se va a faccionar un acta. Entonces, en esas actas se va a documentar lo que se va realizando durante el proceso. Entonces, el realizar esa acta se le conoce como un acto procesal de documentación, porque va a documentar lo que sucedió durante el proceso. ¿Ok? Bueno. Entonces, pero como dijimos, tenemos de decisión, de comunicación y de documentación. Ya dijimos que los de documentación es de donde se documenta lo que va sucediendo dentro del proceso. Ahora, los de decisión. Estos actos de decisión son realizados por el juez y es decir, son las resoluciones que dicta el juez. Y estas resoluciones pueden ser decretos, autos o sentencias. Apréndanse bien esta clasificación. Las clases de resoluciones que puede dictar un juez son decretos, autos y sentencias. ¿Alguien me puede hacer el favor de leer el artículo 141 del Código de la Ley del Organismo Judicial? Artículo 141. Clasificación. Las resoluciones judiciales son: A. Decretos, que son determinaciones de trámite. B. Autos que deciden materia que no es de simple trámite, o bien resuelven incidentes o el asunto principal antes de finalizar el trámite. Los autos deberán razonarse debidamente. C. Sentencias que deciden el asunto principal después de agotados los trámites del proceso y aquellos que sin llenar estos requisitos sean designadas como tales por la ley. Excelente. Entonces,
Los decretos, como ya lo leyó el compañero y de conformidad con lo que regula el artículo 141 de la ley del organismo judicial, los artículos son resoluciones de mero trámite. Los autos, como lo dice la ley del organismo judicial, en primer lugar, deben de ir razonados y van a resolver cuestiones que no son de simple trámite. ¿Sí? O bien resuelven el incidente o el asunto principal antes de finalizar el trámite. Veamos entonces. En primer lugar, no son de simple trámite, a diferencia de un decreto. Un decreto, por ejemplo, son cuestiones de mero trámite. Por ejemplo, se pidió, bueno, una de las partes cambió de lugar para recibir notificaciones. Entonces, va a presentar un memorial ante el juzgado indicándole que se tenga como nuevo lugar para recibir notificaciones la oficina profesional ubicada en tal y tal o el casillero electrónico tal y tal. Entonces el juez viene y resuelve, se tiene por recibido el memorial presentado por el señor tal y tal, se toma nota del lugar señalado para recibir notificaciones, así como del casillero electrónico. Nada más. O sea, es mero trámite, no está resolviendo la pretensión, no está resolviendo ni está poniéndole fin al proceso, sino que son cuestiones de mero trámite, ¿verdad? Se mandó a pedir algún informe o algo y enviaron ese informe, por ejemplo, dentro de un juicio, por ejemplo, se mandó a pedir que se practicara un estudio socioeconómico y la trabajadora social envió el estudio socioeconómico al juzgado. Entonces el juzgado, por recibido el estudio socioeconómico, agregue a sus antecedentes y téngase presente para su oportunidad. No está resolviendo el asunto, no le está poniendo fin al proceso, solo está aceptando que se tenga, solo está resolviendo que se tenga por recibido y que se agregue a sus antecedentes ese informe, ese oficio, ¿verdad? Son cuestiones de mero trámite, no resuelven la pretensión, no finalizan el proceso y no tienen que razonar, a diferencia de los autos. Los autos sí se tienen que razonar y como lo dice el artículo 141, van a decidir cosas que no son de simple trámite o bien van a resolver el incidente. Por ejemplo, dentro de un juicio ordinario, por decir algo, se presenta un incidente, una excepción. Las excepciones se van a tramitar por la vía de los incidentes. Entonces, al resolver ese incidente, se tiene que dictar una resolución que va a resolver con lugar o sin lugar la excepción. Y si resuelve con lugar la excepción o sin lugar la excepción, tiene que el juez motivar, tiene que el juez dar sus explicaciones, tiene que el juez razonar por qué dio con lugar o sin lugar la excepción planteada. ¿Sí? O bien van a darle fin o van a resolver el asunto principal antes de finalizar el trámite. Por ejemplo, hay un proceso oral y en el juicio oral se requiere que haya una audiencia de conciliación, que se practique una fase de conciliación, porque dentro de la primera audiencia se realiza una fase de conciliación. Si en esa fase de conciliación hay un acuerdo entre las partes, el proceso termina, porque ya hubo un acuerdo. Entonces el juez tiene que dictar una resolución indicando que en virtud de que hubo una conciliación, el proceso va a terminar. Ya no es necesario continuar con el proceso. ¿Se va a dictar sentencia? No, porque ya no es el juez el que va a decidir el proceso. El proceso ya terminó con la conciliación. Lo que va a hacer es dictar un auto aceptando la conciliación, pero tiene que explicar por qué, tiene que fundamentarse, razonar por qué está aceptando esa conciliación, ¿sí? Y las sentencias son aquellas resoluciones que deciden el asunto principal y que se van a dictar después de haberse agotado todo el trámite del proceso. ¿Sí? Entonces, en las sentencias
son la forma normal de terminar un proceso. Hay formas anormales de terminar un proceso, pero la forma normal de terminar un proceso es a través o en virtud de la sentencia que dicte el juez al finalizar el proceso. Recordemos las fases del proceso: iniciación, desarrollo y finalización. Entonces, después de que se ha tramitado, se ha realizado todo el proceso va a concluir con una sentencia. Si el proceso termina antes porque hubo una conciliación, por ejemplo, entonces ahí ya no hay sentencia. Y ahí fue una forma anormal de terminar el proceso. ¿Ok? No sé si hay alguna duda con esto. Y si no, por favor, alguien que me lea el artículo 142. Artículo Plazo para 100. resolver. Adelante, compañera. Dale tú, no tengas pena. Artículo 142. Plazo para resolver. Las providencias o decretos deben dictarse a más tardar al día siguiente de que se reciban las solicitudes. Los autos dentro de los 3 días, las sentencias dentro de los 15 días después de la vista. Y esta se verificará dentro de los 15 días después de que se termine la tramitación del asunto, salvo que en las leyes especiales se establezcan plazos diferentes, en cuyo caso se estará a lo dicho en esas leyes. Excelente, gracias, compañero. Entonces, bueno, dice que los decretos se deben dictar a más tardar al día siguiente. ¿Sí? Solo permítanme. Ok, entonces, los decretos se van a dictar a más tardar al día siguiente. Los autos se van a dictar dentro de los 3 días dentro de los 3 días. Ahora, yo no sé si ustedes han escuchado que de los incidentes, cuando se habla de los incidentes, se dice 283. ¿No? ¿Alguien ha escuchado eso de los incidentes 283? ¿No? Ok. ¿Por qué cuando hablamos de incidentes hablamos de 283? Adelante, José Manuel. Licenciado, es porque se dan 2 días de audiencia, creo, si no estoy mal. Exacto. 8 días para el incidente de hecho y 3 para el auto para resolver. Exacto. 283, justo lo que dijo el compañero, porque cuando se interpone una excepción y se inicia un incidente, se dan 2 días a la otra parte, luego se le da audiencia para 2 días para que responda, digamos, o para que conteste ese incidente. Después se abre a prueba por 8 días si es un incidente de hecho y se dicta resolución dentro de 3 días. Por eso son 2 días de audiencia a la parte, 8 días de prueba y 3 para resolver. 2, 8, 3. Y cuando son excepciones de derecho, únicamente se le da 2 días a la otra parte y 3 para resolver. O sea, 2, 3. Ahí no hay periodo de prueba porque son de derecho. Solo permítanme. Estoy buscando algo aquí. Ok. Ahora, sentencias. Dentro de los 15 días. Dice que la sentencia se dictará dentro de los 15 días después de la vista. Y la vista se verificará dentro de los 15 días después de que se termine la tramitación del asunto. Entonces, ¿cuál es un esquema básico de un proceso? La presentación de la demanda. Después, la contestación de la demanda por parte del demandado. Cuando ya ha contestado la demanda, se abre a prueba. Cuando ya se ha diligenciado la prueba, entonces
ahí, a eso se refiere acá cuando dice la finalización del asunto. Entonces, después del periodo de prueba, dentro de los 15 días siguientes, se tiene que realizar o verificar, dice la ley, la vista, que es donde las partes van a presentar sus alegatos. Y después de la vista, la sentencia se tiene que dictar dentro del plazo de 15 días. A menos, aquí hay dos excepciones. Una, que es la que dice aquí, salvo que las leyes especiales establezcan plazos diferentes. Y número dos, que es cuando el juez ha dictado un auto para mejor fallar. ¿Sí? Es decir, después de la vista, antes de dictar la sentencia, el juez dice, miren, yo todavía tengo dudas. Las pruebas que me presentaron no me quedaron claras. Necesito estas otras pruebas para poder tomar una decisión. Entonces, el juez dicta un auto para mejor fallar, que también es de 15 días, y después del plazo, después del auto para mejor fallar, ya empiezan a correr los 15 días para dictar la sentencia. Pero el artículo 141 también dice, a menos, o salvo, perdón, que en las leyes especiales se establezcan plazos distintos. ¿Alguien me puede hacer favor de leer el artículo 234? $234. Adelante, adelante, sin pena. Prueba, vista y sentencia. El término de prueba será de 15 días. La vista se verificará dentro de un término no mayor de 10 días, contados a partir del vencimiento del término de prueba. La sentencia debe pronunciarse dentro de los 5 días siguientes. Gracias. Este artículo 234 pertenece al procedimiento del juicio sumario. No sé si ustedes ya lo vieron, pero si no, más adelante seguramente lo van a ver, que dentro de los juicios de conocimiento está el juicio ordinario, juicio sumario, juicio oral, ¿verdad? Y dentro de el procedimiento del juicio, este es un ejemplo de muchos más que hay, pero como vemos, aquí el plazo dentro del juicio sumario ya no es de 15 días. Como lo acaba de leer la compañera en el último párrafo, dice, la sentencia debe pronunciarse dentro de los 5 días siguientes. ¿Sí? Bueno, otra cosa, aprovechando, yo no sé si ustedes también tienen esta técnica para subrayar, jóvenes, y si no, pues se las recomiendo, ¿verdad? Que utilicen diferentes colores para subrayar. Yo creería que sí lo usan, pero si no, pues deberían de utilizarlo. Sepan un color de resaltador para cada cosa. Por ejemplo, en mi caso yo uso rosado para recursos, naranja para plazos, amarillo para algo importante y azul para algo que es pregunta de examen, ¿sí? Y verde para títulos, ¿ok? Y hay otros colores, pero en general esos. Y si no, subraye como ustedes consideren bien. La cosa es que entiendan. Entonces, aquí vemos que el plazo normal para dictar sentencia 234 estábamos hablando, 234. Entonces, el plazo normal para dictar sentencia es de 15 días, pero puede ser un plazo menor, como por ejemplo en el juicio sumario, que el plazo es de 5 días. ¿Ok? Bueno. Los requisitos de las resoluciones. Los requisitos están indicados en el artículo 143 de la ley del organismo judicial. Por cuestión de tiempo ya no lo vamos a leer, pero ustedes lo pueden leer. Sí, excelente. Excelente. Sí, eso, la cosa es que ustedes se organicen ahí para los colores. Eso es lo importante. Pueden cambiar totalmente o subrayarlo todo de amarillo o azul, ¿verdad? No hay problema. Ok, los requisitos de las resoluciones están en el artículo 143 de la ley del organismo judicial. Y toda resolución tiene que tener el nombre del tribunal, el lugar, ¿verdad? Por ejemplo, si es una resolución de un juzgado de la ciudad, Guatemala, si es una resolución
de un juzgado de Escuintla. Entonces dice juzgado de primera instancia civil, Escuintla, la fecha, el contenido, es decir, lo que está resolviendo, la cita de leyes en la cual está fundamentada esa resolución y las firmas del juez o de los magistrados y del secretario, porque recordemos que el secretario es quien tiene fe dentro del órgano jurisdiccional para decir la firma que está aquí es la del juez y eso lo aseguro yo con mi firma. Para eso sirve la firma del secretario. Entonces, estos son los requisitos de las resoluciones: nombre del tribunal, lugar, fecha, contenido, cita de leyes y firmas. Ahora, también están los actos de, ya dijimos, de documentación, de decisión y los de comunicación. Los de decisión son los que realiza el juez, ¿verdad? Son los que, son las resoluciones que dicta el juez. Y los actos de comunicación son los que realizan los auxiliares judiciales. En este caso son las notificaciones y las citaciones. Para efectos de no sé si alguien tenga a su mano la Constitución Política de Guatemala para que lea el artículo 12 así lo más rápido posible. De comunicación. Claro, están las citaciones. De todos modos, la presentación yo creo que se va a subir al Classroom para que ahí para que la puedan tener. Pero son las citaciones y notificaciones. Aquí están, miren. Licenciado, indicó el artículo 12 de la Constitución. Lic, perdone, pero el Dice el derecho artículo... de defensa. La Derecho de defensa. Perdón, me equivoqué de artículo, espérense. Creo que es el 38. Sí, yo saber qué estaba pensando ahí. Ahorita les digo. Que es el set de las citaciones. Puede buscar un poquito más adelantito donde regula las citaciones. Es el 32, licenciado. 32, por favor. Objeto de citaciones. Ahí está. No sí, es obligatoria la comparecencia ante autoridad, funcionario o empleado público, si en las citaciones correspondientes no consta expresamente el objeto de la diligencia. Gracias, compañera. Entonces, el juez puede citar. Recordemos que uno de los poderes de la jurisdicción es la vocatio, ¿verdad? Convocar a las partes, pero también convocar a las demás que intervienen en un proceso. Entonces, el juez puede, al momento de que cita, por ejemplo, a un testigo para que llegue a declarar, o que cita a la parte para que llegue a rendir declaración de parte, tiene que cumplir con este artículo 32 de la Constitución. Tiene que ser claro en cuanto al motivo por el cual se le está citando. Pero también tenemos las notificaciones, y aquí voy a ir rapidito. En cuanto a las notificaciones, están reguladas en el artículo 66 las clases de notificaciones, y tenemos que están las notificaciones personales por los estrados del tribunal, que son las que realmente se dan, y estas por el libro de copias y boletín judicial, que pues yo no sé realmente si se da en la práctica, pero yo hasta hoy no lo he visto. Pero las notificaciones personales y por los estrados del tribunal son los que sí se dan. Entonces, estas son las clases de notificaciones, artículo 66 del Código Procesal Civil y Mercantil. 3 y 4 no se dan, gracias, Lick. Entonces, ¿cómo se dan las notificaciones personales? Bueno, en primer lugar, la notificación se va a realizar por medio del notificador del juzgado, que es un auxiliar judicial, está regulado en el artículo 31 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si no hubiera notificador, la diligencia o la notificación la tiene que hacer el secretario o bien la persona que está designada para ello. Actualmente no sé si habrá algún juzgado que no tenga notificador, pero yo creo que actualmente ya tienen todos notificadores, y cuando no hay notificador, los oficiales o el secretario son los que notifican. Entonces, ¿cómo se realizan las notificaciones personales? En primer lugar es entregándole directamente la resolución al interesado, o sea, a la parte
al demandante o al demandado la resolución o a su representante, porque el actor o el demandado pueden nombrar a un representante dentro del proceso. Si no se la pueden entregar directamente a él, el notificador va a ir a la casa o al lugar señalado o a la residencia de la parte, del actor o del demandado. Y si no está el actor o el demandado, va a notificar por medio de cédula de notificación. ¿Y a quién le va a notificar? Le va a notificar a los familiares de él, a los domésticos, o sea, a las personas que trabajan en esa casa haciendo la limpieza, eso se le llama domésticos, o a cualquier otra persona que viva en la casa, ¿sí? Y si no está la parte y en la casa se niegan a recibir la notificación, entonces el notificador puede dejar fijada en la puerta de la casa indicando de que no le quisieron recibir la notificación. Y si el notificador deja fijada la notificación porque se negaron a recibirla, esa notificación es totalmente válida. Si a el aire se la vuela, qué sé yo, ya es problema de ellos porque no la quisieron recibir. Pero si se niegan a recibirla, el notificador tiene la opción de dejarla fijada en la puerta. Por eso hay muchos que llevan su tape y la dejan fijada en la puerta. Cuando yo era oficial de un juzgado, yo lo que hacía para que no se volara, la metía abajo de la puerta y ponía que la había dejado fijada, ¿verdad? Para que no se les volara o que no pasara otra persona arrancando la cédula de notificación. Y el notificador únicamente puede abstenerse o puede no notificar cuando hay ausencia o muerte. Es decir, cuando él llega a la casa a notificar y le dice, mire, no le podemos aceptar la notificación porque él ya murió, el demandado ya murió, o bien porque, mire, él está fuera del país o no conocemos su paradero. Ustedes ya vieron lo de la ausencia. Entonces, está fuera del país o no sabemos dónde está. Entonces, solo en estos casos de ausencia o muerte, procede no notificar. Ahora, actualmente ya casi todas las notificaciones se hacen electrónicamente y esto es a raíz de la ley reguladora de las notificaciones por medios electrónicos en el organismo judicial. Esta ley está contenida en el decreto 15-2011 del Congreso de la República y en esta ley nos dice que en todos los procesos judiciales y administrativos, que además de las notificaciones que se pueden hacer personales o por los estados, también se puede notificar a través del correo electrónico que haya indicado previamente la parte. Sin embargo, actualmente ya no notifican a través del correo, sino que uno como abogado se tiene que adherir al casillero electrónico, se llama, se tiene que adherir al sistema y a través de ese casillero electrónico le notifican a uno. Cuando le envían una notificación al casillero, en automático a uno de abogado le llega un correo electrónico indicando que tengo una notificación en mi casillero. Y en el artículo 2 de esta ley nos dice que las notificaciones realizadas a través de medios electrónicos tendrán los mismos efectos y validez que las realizadas conforme a las normas procesales correspondientes. Entonces, si alguien se quedó sin internet y tenía un plazo de 24 horas, por decirles algo, para hacer algo, y no tenía internet porque se quedó sin datos, pues lo siento, pero si le notificaron por ese medio, tiene la misma validez que una notificación que le hubieran hecho de forma personal. Y gracias por su atención. Nos quedan 2 minutos. No sé si alguien tenga alguna duda. Sí, Lick, buenas noches. Mire, ¿será que podría ser tan gentil de que el contenido del curso lo subiera a Classroom, Lick, para que podamos repasar? Aparte, magnífica la expresión y la vocación y ante todo el contenido del curso que usted está dando, pero sí sería lo conveniente para todos los compañeros, ya que la otra semana tenemos examen. Que puedan subamos subir las presentaciones, dice usted. Ajá, sí, que suban las presentaciones, le agradecería. Gracias, Lick, y feliz noche. Gusto. Claro que sí, a la orden, Edwin. Feliz día. No, porque a él le notifican en su casa
Exacto. Lo que dice Daleris, Melissa, sí, al demandado le notifican en su casa, en el lugar que haya indicado el actor. Y cuando le notifican, le aperciben que tiene que señalar un casillero electrónico, porque actualmente ya todos los abogados tienen que tener casillero electrónico. Adelante, Erwin. Erwin. Ajá. Mire, Lick, una pregunta con relación a los sujetos procesales que usted estaba, es que voy en un transporte, y entonces usted estaba dando específicamente sobre los sujetos procesales, me parece al inicio de la clase. ¿Será que podría dar un pequeño repaso con relación a eso? Perdón, gracias. No sé a qué se refiera con los sujetos procesales, más o menos. Ajá, usted sí